aplauso más fuerte al Señor que ese. Amén. Padre, gracias por esa gran verdad que hemos cantado. Tú has puesto tu identidad en cada uno de tus hijos y tus hijas. Y ahora somos hijos de Dios. Qué bendición es tan maravillosa, y por eso venimos esta mañana a proclamar tu grandeza, a proclamar tu misericordia, tu compasión, tu gracia, todas esas cosas que provienen solamente de un Dios verdadero, el único Dios verdadero que eres tú, Señor. Así que el día de hoy te pedimos ahora que en la exposición de tu palabra, que tú nos hables a cada uno de nosotros, nos ministres individualmente, y que también podamos recibir la administración como iglesia también. Ayúdanos a estar unidos, Señor, obedeciendo tus mandamientos, Señor. Tu palabra nos dice que nos amemos unos a los otros. Ayúdanos a obedecer ese mandamiento. Te damos gracias por ello y ponemos entonces tu palabra de frente a nosotros, Señor, para que tú nos hables y que unjas a este siervo con tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu me empodere para hablar palabra de verdad. En el nombre de Jesús, todos podemos decir amén y amén. Le damos otro fuerte aplauso al Señor. Amén. Tomen asiento en esta mañana y damos gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos. Nunca olvide, mientras más vemos las cosas que acontecen, nos damos cuenta que Cristo viene pronto. Ya huele a Cristo, es mi lema, y creo que debemos prestar atención a las cosas que están pasando el día de hoy. Después de eso, les quiero saludar. ¿Cómo se encuentran, iglesia? ¿Bendecidos? ¿Prosperados? Y en victoria. Bien. Faltó el uruguayo que diga con el Cristo de la gloria. Bien, el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie. A mí me encantan las series porque eso nos da a nosotros el poder seguir lo que estamos estudiando. Usted puede, más que todo, ir por adelantado estudiando una serie, estudiando los capítulos que siguen, y de esa manera cuando viene, pues ya viene aquí sabiendo un poco de lo que vamos a hablar. Así que el día de hoy vamos a ir a Lucas capítulo 6, versos 17 al 23, pero también vamos a ir a Mateo capítulo 5, versos 1 al 12. Y estaremos comenzando esta serie con la fotografía o el retrato de un siervo dichoso. El retrato de un siervo dichoso, y es la primera parte el día de hoy. Y el tema, como estamos en Lucas, todavía sigue siendo el Hijo del Hombre. Familia, hay un texto en las Escrituras, en el Evangelio de Marcos, que nos deja con una terrible convicción a todos los creyentes. En ocasiones este verso o este versículo nos persigue y nos hace sentir culpables. En otras ocasiones nos anima y nos motiva, pero muy a menudo la verdad de este versículo está notablemente ausente de nuestro caminar en Cristo. Y en ocasiones, en aquellas personas que deberían de servir más. Y eso a veces me punza a mí, que los que estamos asalariados pensamos que estamos sirviendo al Señor y ya no queremos hacer nada más, cuando es todo lo contrario. Deberíamos de echarle más ganas de servir al Señor, porque los que vienen a servir ya vienen de trabajar en sus trabajos y vienen a hacer voluntariamente. ¿Cuánto más nosotros? Pero el verso que me llama la atención es Marcos 10:45, que dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Miramos aquí la auténtica condición de un siervo de Dios. Si podemos repetir ese versículo, que quiero que lo ponga no solamente aquí, sino que lo baje aquí. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser ¿qué? Servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea que cuando Jesús se tomó el tiempo de explicar la razón por la cual vino a estar entre nosotros, lo hizo en una manera sencilla y directa. O sea que Él vino a servir y a dar, a servir
y a dar. Él no vino a ser servido, y es muy claro el versículo de Marcos 10:45. Jesucristo no vino para apoderarse del puesto más destacado, que a veces esa es nuestra mente. Llegamos a un lugar y queremos llegar y apoderarnos del puesto más destacado. Tampoco vino a ganar buen nombre, ni para atraer la atención, ni para tener éxito, ni para ser famoso, ni poderoso, ni idolatrado. Más bien todo eso lo reprochó en esos días aquellos hombres que vivían en esos días, ya que el mundo del primer siglo estaba lleno y rebosante de dogmáticos que tenían gran fuerza de voluntad. En esos días se podían comprar por montones las personas de ese calibre. Había césares, había Herodes, había gobernadores y otros tipos pomposos que eran competidores en abundancia. Algunos de los fariseos, de los saduceos y los escribas, con quienes Jesús tuvo muchos problemas en su ministerio. Jesús chocó en los primeros días con ellos, ya que ellos usaban su posición como una palanca para tomar el control de la gente. ¡Wow! Y la pregunta es, ¿había siervos en aquellos días? Quiero decir, hombres y mujeres que se entregaran al servicio de Dios sin importar quién recibiese la gloria. La respuesta es no. Por eso Jesús comienza el Sermón del Monte poniendo el dedo en la llaga. Porque la gran pregunta para mí fue esta: ¿hay siervos como Jesús el día de hoy? ¿Habemos siervos como Jesús el día de hoy? Personas que estamos aquí para servir al estilo de Jesús. Un siervo que está aquí para servir y para dar. Con esto en mente, vamos a comenzar este estudio sobre el Sermón del Monte, ya que Lucas y también Mateo nos hablan de él. Hay tantas cosas que el Señor enseña en este Sermón del Monte que mucha gente dice: oh, yo guardo el Sermón del Monte. ¿De veras? O sea que Jesús no vino aquí a quitar la ley. Es más, cuando vamos a leer, vamos a ver que al igual que Moisés subió a un monte. Y vamos a ver que Él nos trae unas enseñanzas muy adecuadas para nosotros. Así que vaya conmigo al Evangelio de Lucas entonces, póngase de pie y vamos a ir a los versos 17 al 19 en esta preciosa mañana. Lucas 6, 17 al 19. Ya lo tenía aquí, nomás que se me perdió al mover la Biblia. Pero vamos a leer esta porción que dice así: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Tome asiento, por favor. Podemos decir que este es el contexto del Sermón del Monte en ambos estudios o en ambos evangelios, tanto en Lucas como también en el Evangelio de Mateo. Ya que vamos a ver que aquí la popularidad de Jesús había aumentado. Es el punto número 1, la popularidad de Jesús, verso 17a. En este punto del Evangelio de Lucas podemos ver que el ministerio de Jesús se había vuelto enormemente popular. Más aún que el ministerio de Juan el Bautista o de cualquier otro hombre que hubiese estado sobre la tierra. Grandes multitudes le seguían por donde quiera que él iba. Lucas 4:42 dice que la gente le buscaba y le pedía que se quedara con ellos. También Lucas 5:15 dice que pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle. Aquí en este verso 17 podemos ver 3 grupos de personas que formaban esta multitud. Número 1, sus apóstoles.
Los 12 hombres que en el contexto que estamos leyendo de Lucas, él había escogido para que fuesen sus compañeros de batalla. Los iba a preparar para el ministerio, es más, para establecer su iglesia. Y vemos nosotros que eran 12 discípulos. ¿Se sabe usted los nombres? Porque hoy en día se dice que hay personas que dicen que Moisés era discípulo de Jesús, o Enoc, o no sé qué personaje del Antiguo Testamento. Pero ¿sabe usted que está bien fácil memorizar los nombres de los apóstoles? Si los forma usted en 3 grupos, se los memoriza en un 2x3. Por ejemplo, los primeros 4, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, la dupla de hermanos. Esos eran los más íntimos o los más cercanos al Señor. Seguían después Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, que eran los otros que se consideraban, también se habla más de ellos en los evangelios. Pero los últimos 4 es Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas el traidor. Ahí los tiene. Ya se los aprendió, gloria a Dios, aleluya. El segundo grupo eran sus discípulos. Recuerden, eran los aprendices. Y esto era una gran multitud que se sentaba día con día a los pies de su maestro para escuchar sus enseñanzas. Y el último grupo eran los curiosos, los chismosos, los que andaban siempre con el teléfono en la mano tomando su foto para mandarla en Facebook y ponerla por todos lados. Esos querían estar en todo lugar, pero no tenían ningún interés en el Señor. Solamente venían por curiosidad para ver qué era lo que hacía. Y esa era la multitud más grande. Ahora dice que venían de Judea, de Jerusalén, y también venían de Tiro y de Sidón, ¿verdad? Todas esas áreas. Más adelante vamos a ver que Jesús llega a esos lugares. Dice que el Señor se detuvo en un lugar llano. Interesante que en Israel casi no hay montes, ¿verdad? Dice aquí Lucas que era un lugar llano. Vemos después de esto, como segundo punto, el gran poder de Jesús. Toda esta multitud había venido en primer lugar para oírle. Escucha, en cada lugar que se presentaba el Señor, su palabra impactaba miles y miles de corazones. A mí por eso no me preocupa si la gente no contesta cuando yo le hago la invitación a recibir a Cristo, porque yo sé que se ha llevado palabra de Dios en su corazón y esa palabra va a hacer efecto en su vida tarde que temprano. Amén. Mire, cuando terminó el sermón del monte en Mateo 7, 28 al 29, mire lo que dice ahí en esa porción, solamente en esa porción. O sea que dice allí, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Más adelante, los sacerdotes y los fariseos enviaron a la policía del templo para que prendiese a Jesús. Y dice en San Juan capítulo 7 versos 45 y 46, aquellos hombres regresaron con las manos vacías, pero su corazón lleno de la palabra del Señor. Porque cuando les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Ellos contestaron así: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¡Wow! ¡Qué manera de responder a la pregunta! Además, las enseñanzas de Jesús siempre estaban basadas en el Evangelio, en traer a la persona a una relación con Dios, en poderles presentar el mensaje para que ellos pudieran entrar al reino de los cielos. Y eso tenemos evidencias cuando hablaba con la samaritana, cuando habló con Zaqueo, cuando habló con Nicodemo. Cuando él hablaba siempre presentaba o abría la puerta para que el pecador viniese a una relación con Dios. Pero los milagros, ¿qué hacían? Los milagros corroboraban la gran verdad de que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios. Verificaban que Él enseñaba la verdad. Mas déjeme decirle una gran verdad: los milagros nunca salvaron a nadie. Los milagros no salvan, pero sí manifiestan el poder que tenía Jesús. Aquí vemos sobre los enfermos, los sanaba a todos. O sea que el poder de Jesús estaba con Él, dice ahí, y sanaba a todos. Recuerda, la semana pasada hablamos de una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre, que había gastado todo su dinero y que en lugar de aliviarse le iba peor todavía.
Y cuando esta mujer escuchó de Jesús, dice que ella fue, y noten la fe de esta mujer, decía para sí misma en su corazón: si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Y al momento que lo tocó, inmediatamente el flujo de sangre paró. Ese es el poder del Dios que tenemos. Es el poder de nuestro Señor. Pero ¿qué tiene que hacer? El ingrediente es la fe. Hay que ir a Él con fe, porque una vez que ella actúa en fe, ella recibe el milagro y Jesús le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Vemos ahí el poder de Jesús, no solamente en las enfermedades, sino también dice que poder contra Satanás y sus demonios, porque los endemoniados, dice que Él los sanaba a todos. Entonces, con esto en mente, Lucas comienza entonces el sermón del llano, que le llama a él. Pero vamos a ir a Mateo para ver todo, más que todo, todo el sermón más completo, porque Lucas lo hace solamente de una manera lo comprime un poco, pero Mateo nos da toda la historia. Y con esto quiero que vayamos a Mateo capítulo 5. Por favor, voltee su Biblia allí y vamos a ir a Mateo capítulo 5. Quisiera comenzar con este sermón con esta pregunta que regularmente un padre le hace a su hijo: ¿qué quisieras ser cuando tú seas grande? Le pregunto esto porque los padres tenemos la tendencia de preguntar esto. A mí nunca me preguntó nada mi padre, porque pensó que tal vez iba a ser un burro que no sabía nada. Pero yo sí le pregunté a mis hijos qué querían ser cuando estaban grandes, cuando eran pequeños. El más grande me contestó, o nos contestó mi esposa y a mí, que quería ser un vagabundo, quería ser un homeless. Gracias a Dios que no lo fue. Pero el segundo dijo que quería ser un policía, y ese sí lo es un sherife. Pero ¿sabía usted que hoy los niños ya no contestan en Estados Unidos como contestaban en aquellos días, que querían ser bomberos, querían ser enfermeras, querían ser doctores? Hoy día dicen aquí: yo quiero ser rico y famoso. Lamentablemente en todo México los niños quieren ser narcos. La mayoría, no todos, pero muchos quieren ser narcos porque ven cómo viven. Entonces de ahí viene la imagen. Ahora, tomemos esta pregunta al iniciar el Sermón del Monte y preguntémosle a Jesús: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo sea? Porque a través de todo el Sermón del Monte, Él nos va a contestar solamente una sola cosa a todos: quiero que seas diferente. Quiero que seas un siervo. Eso es lo que pide el Señor de cada uno de sus seguidores. Que Él quiere que seamos siervos, que seamos diferentes. Creo que casi nadie, cuando piensa o planea qué quiere ser cuando sea grande, quizás alguno o dos, no sé qué tanto por ciento: que yo quiero ser un siervo. ¿Sabe usted por qué no? Porque la palabra siervo para muchos es algo humillante, es algo sin valor. Pero la Biblia nos dice que los cristianos, los seguidores de Cristo, debemos ser siervos de Dios, así como también siervos de la gente. Pero la mayoría estamos enfocados en nuestras propias cosas, en nuestro trabajo, en la vida en general. Y vivimos con la siguiente actitud: ¿qué puedo yo obtener de los demás? En lugar de ¿qué puedo yo dar a los demás? Hay cristianos que nos sentimos bien cuando decimos: estoy sirviendo al Señor. Pero cuando se trata de servir a los demás, decimos: ¿y qué voy a obtener si sirvo a esa persona? Tenemos el switch volteado al revés. El servicio a Dios recibe una respuesta favorable, mas el servir a los demás, como que servimos a quien nos cae bien, a quien me siento yo. Pero ¿qué de aquel que no puede devolverme el servicio que le voy a dar? Por eso es que aquí, no solamente en Marcos, sino en Mateo 20:28, dice nuevamente Jesús el versículo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces entendamos, en el Sermón del Monte, el mandamiento de Jesús para todos nosotros es: quiero que sean diferentes.
Quiero que sean siervos. Y si de algo está padeciendo la iglesia el día de hoy, es de siervos. No hay servidores el día de hoy en la iglesia. Necesitamos más, pero no los hay. Espero yo que el Señor nos hable a través de estos mensajes y que podamos entender la necesidad y la importancia de ser siervos. Cuando Jesús anduvo en la tierra, atrajo a muchas personas hacia sí mismo. En una ocasión se sentó entre ellas y les enseñó. Y aquí tenemos el Sermón del Monte. ¿Cómo puedo decir que el Señor quiere que seamos diferentes? Porque Él dijo varias veces, ¿saben qué? Esto es lo que dice, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Además habéis oído, pero yo os digo. Nos va a enseñar cómo ser diferentes al orar, al ayunar, al dar. O sea que el versículo clave en el Sermón del Monte es Mateo 6:8, cuando dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los que él está hablando, los fariseos, los escribas, los saduceos, todos aquellos religiosos de sus días que usaban solamente la religión como una palanca para hacer sus propios negocios y para tomar el control de la gente. Veamos entonces que Jesús nos va a enseñar aquí a través de estas beatitudes cosas muy importantes. Vaya conmigo pues entonces, y no se tiene que parar en esta ocasión, pero vamos a leer estas beatitudes. Mateo 5, versos 1 al 10. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Aquí tenemos entonces la fotografía o el retrato de un siervo dichoso. Note usted que al igual que Moisés subió a un monte, al monte Sinaí, vemos aquí a Jesús, de acuerdo a Mateo, que Jesús subió también a un monte. Moisés subió para recibir la ley de Dios. Jesús subió a este monte no para dar una nueva ley o para cambiar la ley. Es más, él dice aquí en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, he venido para cumplirla. Es más, el Señor trajo la ley y le da más que todo el verdadero significado espiritual a cada mandamiento. Por eso es muy importante el Sermón del Monte. Porque más adelante veremos que dice que no cometerás adulterio. Y los judíos decían, no, pues yo no me acosté con Chana, ni con Juana, ni con nadie, me acosté yo. Pero ya la miraste, dice el Señor, y la codiciaste en tu corazón. Entonces, churrún, ya estuvo. O sea que le viene a dar el significado espiritual y ahí todos nos quedamos cortos. Y más cuando dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, qué importante es que entonces tomemos el Sermón del Monte y lo apliquemos a nuestras vidas. Hagamos 3 observaciones antes de entrar a las bienaventuranzas. Número 1, estos son 8 rasgos característicos que identifican al verdadero siervo dichoso. Cuando los 8 rasgos, escúcheme, se mezclan conjuntamente en una vida, se produce el equilibrio de un siervo dichoso.
Es útil comprender que esta lista no es para que yo escoja lo que yo quiero ser o lo que no quiero ser. No, si yo no quiero ser pobre en espíritu, quiero ser rico. Yo no quiero ser un llorón, yo quiero ser más que todo alguien que... No se trata de eso. Se trata de que veamos estos 8 rasgos y los apliquemos a nuestra vida. Es fácil para mí aplicar esos 8 rasgos a mi esposa y decirle, estás fallando aquí, aquí y aquí. Pero me es difícil verlos estos 8 rasgos en mí. Por eso es necesario que le pidamos a Dios que nos ayude a aplicar estos rasgos y tengamos la fotografía completa de un siervo dichoso. Número 2, estos rasgos abren la puerta de la felicidad interna. Recuerde, estas son las actitudes fundamentales que cuando se persiguen y se experimentan, producen gran satisfacción. Número 3. Cada rasgo característico está unido a una correspondiente promesa. ¿Nota usted esto? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cada rasgo característico tiene su recompensa. Así que vamos entonces rápidamente a analizar 4 el día de hoy, porque tenemos comunión y no podemos ir a tanta. Solo miraremos 4 de las bienaventuranzas. La primera, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí tenemos lo primero. A primera vista, hermanos, esto parece indicar que Jesús está mencionando a aquellas personas pobres materialmente, aquellas personas que no tienen en qué caerse muertos, sino que están en la pobreza. Mas no es así. Es una equivocación pensar así. Note nuevamente, pobres en espíritu. En otras palabras, no está hablando de la pobreza material. Debido a esto, la palabra pobre se usaba para describir al hombre humilde y desválido que ponía toda su confianza en Dios. Esta es una actitud de absoluta y sencilla humildad. Nunca olvide esto, que la humildad es una cualidad que cuando usted y yo pensamos que la tenemos, es cuando más lejos estamos de ella. Así que no me venga con el cuento, ay, es que yo soy humilde, pastor. ¿De veras? Es cuando más lejos está usted de ello. O sea que, qué manera tan excelente de comenzar el retrato de un siervo dichoso. Una persona que genuinamente es humilde. Los himnos me encantan a mí. Y mire este himno lo que dice: en mis manos nada tengo, yo solo a ti me aferro. Mi desnudez es desgracia, limpieza en tu fuente espero. Lávame, Señor, o muero. Qué manera de decir, Señor, yo dependo totalmente de ti. Este espíritu de humildad es muy raro en nuestros días, en que las actitudes son fuertes, orgullosas. Hoy tenemos en las congregaciones y en todo lugar líderes que se paran como pavos reales, se esponjan inmediatamente en cualquier lugar para poder brillar con su propio brillo. Donde vemos que el puño cerrado ha sustituido a la cabeza inclinada. Los bocones y los de mirada arrogante dominan ahora el escenario que una vez fue dominado por los pobres en espíritu. Nos hemos hecho más malos que los fariseos, personas que confiamos en nosotros mismos y debido a esto somos desdichados en lugar de dichosos. Mas Cristo Jesús ofrece una felicidad genuina y duradera para todos aquellos que digan, yo soy un pobre en espíritu. Déjame darle 2 textos que nos hablan de esto en el Antiguo Testamento. Isaías 55:15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso es lo que Dios quiere.
Es lo que Él busca en cada uno de nosotros. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Yo me puse a pensar y dije, Señor, yo tiemblo ante tu palabra. ¿Tiembla usted ante la palabra de Dios? ¿O simplemente la lee porque es cristiano? ¿O simplemente la lee porque, pues, ¿qué más hago, no? Ya no veo fútbol. No empieza la copa. ¿Para qué? Simplemente ahí, temblamos ante la palabra del Señor. La pobreza espiritual es el reconocimiento personal de que nos sentimos en la bancarrota, espiritualmente hablando. Es la confesión consciente de ser indignos delante de Dios. Viene a mi mente aquel fariseo y aquel publicano en Lucas capítulo 18. ¿Lo recuerda usted? Cuando el fariseo levantaba sus manos y sus ojos al cielo y le presumía a Dios todo lo que él hacía. Señor, te doy gracias porque no soy como... Y le ponía la lengua aquí como los salvadoreños. Yo, Señor, yo sí doy mis diezmos de todo lo que hago. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo. Pero aquel publicano que estaba a lo lejos, él solamente se golpeaba el pecho y solamente decía esta frase: sé propicio a mi pecador. Y Jesús dijo: se le más justificado que el otro, porque el otro solamente oró consigo mismo. Eso es ser pobre en espíritu, cuando tu dependencia total es de Dios y no de tus fuerzas, de tus cosas o de las mías o como sea. Jesús sigue diciendo la promesa, nota, porque de ellos es el reino de los cielos. La condición, hermano, hermana, indispensable para recibir una parte del reino de los cielos es el reconocimiento de nuestra pobreza espiritual. En la vida de un siervo auténtico, lo primero y lo más importante es una profunda y permanente dependencia del Señor viviente. Ya que el reino de Dios se le promete a los que tienen esta actitud, pobres en espíritu. ¿Lo entendimos? O le doy vuelta para atrás otra vez, se lo vuelvo a explicar. Pobre en espíritu, humilde es la característica. Número 2, bienaventurados los que lloran. Aquí Mateo escogió el término más fuerte del vocabulario cuando escribió la palabra lloran. Es una palabra fuerte, un lamento apasionado. Ahora, el mundo en que vivimos le gusta reír. Los distribuidores del placer venden carcajadas y sonrisas, obteniendo buenos beneficios materiales. El jijiji y el jajaja se convierten en pásala bien. El mundo no quiere ver gente que llora o que se lamenta. Lo consideran, ahí viene el aguafiestas. Cuando llega usted a una reunión, aguas, ahí viene el aguafiestas. El que no chupa, ni toma, ni deja batear. Mas el Hijo de Dios insiste y nos dice: dichosos, felices los que lloran. Ahora, esto no quiere decir que el cristiano debe de andar siempre con lágrimas cayendo de sus ojos y con el moco tendido. Eso no quiere decir. Porque una jovencita tenía el estereotipo que decía que el cristiano siempre tiene que andar como con la cara larga. Y como nunca había visto los caballos, cuando miré un caballo digo, este tiene que ser cristiano. Mira qué carota tiene. ¿Qué es este llorar? En primer lugar, es el lloro de una persona que empieza a darse cuenta de la negrura de su propio pecado a medida que es expuesto ante la palabra de Dios. Isaías capítulo 6 es el ejemplo claro de esto. El versículo 1 al 5 dice que el año que murió el rey Usías,
él vino al templo. Y cuando llegó al templo se encontró con el Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Miró que había serafines que volaban alrededor del Señor y proclamaban su santidad, pues decían: santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Entonces Isaías en el versículo 5 dijo estas palabras: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, he visto con mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Se sintió que iba a morir. Miró la negrura, su pecado, y dijo: ay de mí. En el capítulo 7 del libro de Romanos, el apóstol Pablo nos cuenta de la manera que él quería hacer lo bueno y se encontraba haciendo lo malo. Dice: en mí hay algo que no está bien, el pecado está en mí. Y por eso el versículo 24 dijo estas palabras el apóstol Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En segundo lugar, el que llora al ver la condición en que se encuentran los demás. Qué triste y qué lamentable cuando la Corte Suprema toma una decisión correcta de quitar el aborto y se levanta todo el mundo, no solamente aquí, sino todo el mundo, en contra de ello. Una pregunta muy importante yo hago. Que estaba a favor del aborto dice: es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiero con él. ¿Y qué del cuerpo del que está dentro de ti? ¿No hay ningún derecho para él? Pensemos en eso. Llora por el pecado a su alrededor. A este rasgo se le llama compasión. ¿Has visto tú el día de hoy cómo hay gente que ve que golpean a otro en su propia cara, violan personas en su propia cara y nadie hace nada? Compasión. Pero qué diferente nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 4:15 nos dice así de Él: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que el retrato de un siervo dichoso empieza con depender totalmente del Señor, siendo humilde, pero también aplicando a su vida la compasión. ¿Por qué? Porque ellos recibirán, ¿qué dice aquí? Consolación. Esa palabra consolación es algo muy bonito. Cuando tú vas a un funeral y lo que más necesita la familia es consolación. Y a mí me encanta de dónde viene la verdadera consolación. Es bonito cuando tus familiares, tus amigos y personas llegan y te dan sus condolencias. Es algo muy bonito. Te sientes apoyado físicamente, humanamente, por aquellos que te rodean o aquellos que asisten. Pero la verdadera consolación viene de Dios. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 1, 3 y 4 de la siguiente manera: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él nos consuela. Y nos consuela con el propósito de que nosotros podamos consolar a otras con la consolación que recibimos de parte de Dios. La plenitud de la consolación será cuando lleguemos a su presencia, cuando lleguemos a la nueva Jerusalén. Juan dice que hay no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Vayamos a la tercera consolación para que el tiempo nos alcance. Bienaventurados los mansos, no los mensos, los mansos. La mansedumbre no es debilidad o timidez, como muchas personas piensan. Mansedumbre significa fuerza bajo control. El ejemplo más claro lo podemos ver en un animal bruto, un caballo bruto. Cuando es amansado, se le llama: este caballo está manso. La fuerza la tiene todavía ahí, pero ahora está manso. Ha sido amansado.
Cuando tú llegas y ves un problema donde se ofenden unos a los otros y tú dices, Señor, dame palabras para traer armonía. Y tú escoges con la dirección de Dios palabras suaves para que haya armonía en ese lugar. Se llaman palabras mansas también. O cuando tú le das la oportunidad al que es menos que tú de tome decisiones. El ejemplo claro es Abraham. Cuando le dijo a Lot en Génesis 13:9, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, escoge tú, mijo. Moisés en Números 12:13 dice Dios que es el hombre más manso sobre toda la tierra. Pero déjeme decir algo más importante. Jesús es el que nos puede dar la mansedumbre. En Mateo 11:28 y 29, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas. Como ve, la mansedumbre viene del Señor. Hay varias escrituras que nos exhortan a que busquemos la mansedumbre. Gálatas 5:22 y 23. Entre el fruto del Espíritu está la mansedumbre. Colosenses 3:12 también dice que nos vistamos también de varias características, pero al último dice de mansedumbre. Ahora, ¿qué significa la promesa para los mansos? Ellos recibirán la tierra por heredad. Esto puede entenderse de dos maneras. Ahora, o posteriores, que ellos finalmente saldrán victoriosos en esta vida, o que se les dará amplio territorio en el reino para que juzguen y gobiernen. En otras palabras, los mansos siempre saldrán ganando, saldrán siendo herederos. El versículo que apoya todo esto es Salmo 37, versículos 7 al 11. Mira lo que dijo David: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Recuerdas cuando Asaf en el Salmo 73 dice, por poco y me resbalo y me caigo al piso al ver cómo prosperan los impíos? Dice. ¿Y no es a veces cierto que a veces los mira uno que no tienen ninguna congoja? Todo va bien, hacen dinero a montones por todos lados, no se enferman, sus hijos son graduados de universidades y todo el otro, y usted dice, ah caray, y a este le va también, y yo que estoy en la iglesia constantemente sirviendo, mira nomás, necesidad de todos lados. Pero dice Asaf que él, cuando entró al templo del Señor, dice, pude comprender el fin de ellos. Qué tremendo es cuando nosotros ponemos los ojos en el lugar equivocado. Y la última bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia. El siervo dichoso que menciona aquí posee una hambre insaciable de lo justo, una inclinación apasionada por la justicia. En el sentido espiritual, el siervo está inclinado en una búsqueda de Dios para caminar a su lado y complacerlo. Ese es el deseo tuyo y el mío, de caminar al lado de Jesús para complacerlo, ir tomado de la mano de Él. Una pregunta más: ¿tienes apetito por las cosas espirituales? ¿Te acercas a la palabra de Dios como el salmista en el Salmo 42, versos 1 y 2? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Salmo 119, versículo 97 dice, oh cuánto amo yo tu palabra, todo el día es ella mi meditación. Como niño recién nacido, dijo el apóstol Pedro, debemos desear la leche espiritual no adulterada. Primera de Pedro 2:1. No solamente la palabra, tienes que tener hambre por la oración. ¿Eres un hombre de oración, una mujer de oración? ¿Soy yo un hombre de oración?
Sabemos versículos de la importancia de la oración. Santiago 5:16. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Pero ¿qué tanto pasamos en ella? ¿Qué tanto tiempo invertimos en la oración? Santiago le decían rodillas de camello por su tiempo extenso que pasaba de rodillas ante la presencia del Señor. La oración es una herramienta poderosa. ¿Qué es de tu asistencia a la iglesia? ¿Asistes regularmente o eres de los que por costumbre se han alejado? El siervo dichoso es el que camina teniendo hambre y sed de justicia, que su vida está llena de la palabra de Dios, que pasa tiempo en la oración, que asiste regularmente a la iglesia. ¿Por qué dice al final la promesa? Porque ellos serán saciados. La palabra saciado me llamó la atención. Se usaba comúnmente para hacer referencia a alimentar y a engordar el ganado. ¡Wow! Pues deriva de un término que servía de nombre al forraje o al pasto. ¡Qué cuadro tan más interesante! El Señor nos va a saciar, nos va a llenar de su paz, de su gozo, de todo lo que Él es. Isaías 55, 1, 2, el Señor me dijo que pusiera este versículo aquí: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Para dejarlos ir a casa, no, vamos a pasar la comunión. Voy a concluir con esto. Debemos recordar que las primeras 4 beatitudes o bienaventuranzas están con nuestra relación con Dios. Él busca en ti y en mí la humildad, la compasión, que tengamos hambre y sed de justicia, y la mansedumbre, que no la dejamos a un lado. Por eso yo quiero cerrar con 3 preguntas como aplicación el día de hoy. ¿Soy diferente? Yo me lo pregunté. Pregúntatelo tú. Jesús quiere que seamos diferentes, que seamos siervos. ¿Eres tú diferente a como eras anteriormente de recibir a Cristo? ¿Soy yo diferente? ¿O sigo siendo el mismo tipo de persona que siempre tomo ventaja de los demás, que ando en busca de las cosas que a mí me convienen y no busco las cosas de Dios? Número 2, ¿tomo yo esto en serio? Tanto que estoy dispuesto a cambiar. Lo que Jesús me dice, ¿lo tomo en serio? ¿Y estoy dispuesto a cambiar? ¿O solamente por aquí entra y por acá sale? Y sigo siendo igual. Número 3, ¿deseo servir como Cristo sirvió? Que vino a servir y a dar. Y por último, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Sino más bien, ¿qué estoy llegando a ser ahora cuando ya soy grande? Recuerde, todo esto empieza con una relación personal con el Señor. Sé que no hay personas nuevas el día de hoy en la iglesia. Cuando se preguntó, nadie viene por primera vez. Pero aún así, yo sé que hay personas en línea mirando este mensaje. Yo quiero invitarte, amigo, amiga también, a que comiences con lo primero. Entrégale tu corazón a Jesucristo. Hazlo tu Señor y tu Salvador. Y de ahí comienza a caminar con Él, siendo bienaventurado, bienaventurada, sabiendo que tu llamado es a ser pobre en espíritu, que tu llamado es a llorar por tu pecado, por el pecado de los demás, a ser manso, que tienes fuerza bajo control, pero que también tienes hambre y sed de justicia por las cosas del Señor. Así que si no conoces a Cristo, yo voy a hacer la oración.
Si tú estás dentro del santuario y tienes tiempo aún aquí visitándonos o sentando con nosotros y nunca has recibido a Cristo, haz hoy esta profesión de fe y recibe a Jesucristo en tu corazón. Y tú que me ves en línea también, cierra tus ojos y di esta oración con fe, porque con fe o sin fe es imposible agradar a Dios. Di: Padre Celestial, aquí estoy ante ti, dándote las gracias por tu palabra y reconociendo que soy pecador, pidiéndote perdón por mis pecados. Límpiame, Señor, límpiame de todo pecado. Señor Jesús, yo creo en ti. Creo que lo que hiciste en el Calvario lo hiciste por mí. Y ahora te invito a mi corazón. Te abro la puerta. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Lléname con tu Espíritu y guíame con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta decisión, voy más que todo a invitarte que si estás en línea, toca el enlace, llénalo y envíalo, o llámanos por teléfono de 9:30 a 5 de la tarde y con gusto te contestaremos para ayudarte a caminar en tu nueva vida en Cristo. Así que hazlo. Si tú estás dentro del santuario, hiciste la oración conmigo, siempre tenemos un grupo de discipuladores listos para atenderte en cualquier momento que tú digas: yo recibí a Cristo. Ellos están listos para ayudarte a tu caminar en Cristo. Y es por eso que siempre preguntamos: ¿alguien hizo la profesión de fe el día de hoy de recibir a Cristo? Si levantas tu mano, simple y sencillamente para dejarnos saber y de esa manera poderte ayudar. ¿Todos somos creyentes? Bien, todos somos creyentes. Entonces vamos a pasar a la mesa del Señor.